Bienvenidos al programa Creciendo Juntos. El tema del día de hoy, ¿cómo impacta en los adolescentes el pertenecer a un grupo social? Recuerda, papá, que nuestras emociones van hacia el cerebro y las emociones de nuestros pequeños hacia el corazón. Comenzamos. El día de hoy nos acompañan en el estudio Óscar Bailey y Alejandro Gaona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, el tema del día de hoy que nos ha juntado para dar tips, estrategias, recomendaciones o simplemente para llevar una charla y una plática a todos los hogares que nos están viendo es cómo impacta a un adolescente el pertenecer a un grupo social. Wow, pues es un tema muy, muy amplio. Hablar de adolescencia como etapa es fundamental en la construcción de la personalidad y del ser humano que en su momento tenemos como adulto. Pero si bien es cierto, no se gesta en automático una adolescencia, viene desde una infancia. Claro. Hace algunos días platicaba con mis asesores precisamente ese tema, de cómo es que a veces en la adolescencia vemos todas las repercusiones que en su momento se llegan a tener, pero se fundaron en la infancia. Un tema básico sería el tema de comunicación. Si con mi niño de los 6 a los 9, 10 años aproximadamente, yo no fomento tener una buena comunicación, una comunicación franca, sobre platicarle mi día, que él me platique su día, etcétera. Cuando llegue adolescente va a ser totalmente un cambio, ¿no? No lo hará. No lo va a ser lógicamente el tema de separar. Ahora, si separamos la palabra adolescencia, es lo que adolece, lo que duele, Claro. es la separación, la deconstrucción para volverse a construir. En su momento podemos hacer la comparativa con el ave fénix, ¿no? Tiene que destruirse y a veces va a renegar de toda la familia, ¿no? Vamos a renegar de papá, de mamá. Si a lo mejor de niño se ponía los zapatos de papá y decía yo quiero salir a la oficina con mi papá, llegando a la adolescencia dice jamás voy a trabajar en una oficina, ¿no? Va a querer separarse. Pero es parte de su proceso, hay que entender como parte de su conformación, de encontrarse a sí mismo como ser humano, y es la parte que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y bueno, en consulta nos llegan pues bastantes, ¿no? Muchos casos. Pero va de la misma, ¿no? Pues con esas preocupaciones y con esa angustia de los padres de ¿para dónde? Exactamente, ¿qué Con todas hago? esas ¿no? características. Claro que sí. ¿Qué nos puedes compartir, Alejandro, sobre esta pertenencia al grupo social de los adolescentes? ¿Es importante, no es importante? Si quieren, no quieren, ¿cómo? ¿Cómo se comportan? Sí, es un tema muy complejo. Gracias por la invitación a esta charla. Mira, te voy a platicar un poquito desde la perspectiva como profesor en una escuela de bachilleres aquí en el estado. Y la verdad que sí es un tema muy complejo. Los jóvenes, como bien lo comenta Óscar, son jóvenes que están adoliendo de algunas cuestiones que ellos analizan. Empieza un momento de madurez, de reflexión en ellos sobre su vida. Sin embargo, creo que podemos nosotros como maestros, como padres de familia también, como también tengo una pequeña, todavía está muy chiquita, no llega a la adolescencia, pero sí un poco hacernos con ellos, acercarnos, como bien lo comentaban, acercarnos a ellos, ver qué es lo que les preocupa, porque también tienen algunas ideas que para los adultos puede ser un poquito, estás sufriendo por algo que no como tiene que no darle interés, ¿no? Y sí creo que hay que trabajar mucho con ellos, el involucrarnos con ellos. Es una experiencia de vida, es una convivencia de vida todos los días. Y en esta parte que te platico desde maestro en aula, me doy cuenta que los jóvenes que a veces los padres no tienen atención sobre ellos, nos damos cuenta porque a veces requerimos que estén sus papás en la escuela y son los jóvenes que no tienen que los padres no están preocupados a ellos, son los que les cuesta más trabajo en el aula aprender, los que no llevan, digamos, los trabajos, las tareas, que van ahí como que muy atrás en sus calificaciones, ¿no? Entonces,
pues invitar a los papás, ¿no? Que como padres nos acerquemos a ellos, que estemos en constante acercamiento con ellos. Y algo que comentaba sobre si es importante que ellos pertenecer, sentirse identificados en un grupo social, creo que es esa etapa muy importante en la adolescencia, donde sí el pertenecer a un grupo, a un clan, a una hermandad, las bolitas de jóvenes que nosotros vemos en las escuelas, que luego es muy difícil como maestros decirles, a ver, háganse, sepárense Sí, claro. en el aula, en el salón, siempre van a buscar esa identidad en común con los jóvenes, que se identifiquen tanto en el baile, en la escuela, ¿no? Digamos, actividades que ellos se hacen muy en contacto consigo mismos, y es muy bonito solo estar pendientes con quienes se llevan, ¿no? Qué Claro. están realizando, qué actividades se están llevando a cabo dentro de la escuela, para que los papás tengamos muy en cuenta todo lo que se hace. La paciencia, la compañía, la cercanía y la comunicación son algunas de sus recomendaciones. Los invito a ver una cápsula. Para los jóvenes es de mucha importancia pertenecer a un grupo social cuando se están dando un sinfín de cambios en su entorno y cuerpo. Por lo tanto, pertenecer a un grupo de amigos con el que comparten valores, gustos o aficiones es lo máximo. Le podríamos llamar como un antídoto a la sociedad. Es la edad en que buscan constantemente conformar su identidad, y esto puede ser posible a través de la asociación que hagan con su grupo de iguales. Se van comparando con ellos y logran conformar la suya. Esta pertenencia les ayuda emocionalmente. Es tan interesante cómo se da la relación entre ellos, y cuando es un grupo que atiende y comparte valores similares, se inspiran unos a otros, se intercambian intereses, aspiraciones y logros. Todo esto provoca que cada uno de ellos sea capaz de ir logrando sus propios propósitos. Hay que recordar siempre que el grupo muchas veces nos sirve de espejo y lo necesitamos para descubrirnos a nosotros mismos. No olvidemos que, como seres humanos, somos seres sociales y estamos habituados a vivir en la sociedad. Después de ver esta cápsula, de los comentarios que hemos hecho, nos percatamos de la importancia que tiene en esta etapa el tener esa aceptación por un grupo de, ya sea amigos, ya sea la escuela, la familia, hasta la propia familia, hacen sus grupos, los primos, en deportes, en cualquier área que ellos estén obviamente desarrollándose, buscan esa aceptación. Si no la tuvieran, ¿qué hemos visto? ¿Qué nos recomiendan? ¿Cómo podemos decirle a un hijo, o cómo podemos, obviamente no podemos decirle, no eres aceptado, que no te das cuenta que por tu carácter, que por, no sé, es muy duro como papá también, que tal vez tú ves qué es lo que está haciendo o prohibiendo que tu hijo sea aceptado. ¿Cómo lo puedes manejar con él para decirle, a ver, vamos por acá, vamos por allá? ¿O cómo puedes? Porque a veces hasta desesperación entra y dices, ¿por qué no? ¿Qué está haciendo? Yo noto el rechazo que le tienen. ¿Qué pasa? Claro, en la conformación, como te comentaba hace un momento, la conformación del carácter y de toda la personalidad que va a tener el adolescente, es fundamental en su momento tener un grupo de identificación. Es fundamental. Y repito, el hecho que adolezca implica que va a buscar con quienes más les duele y compartir esto, ¿no? Uy, el eso hecho de decir preocupa. que no, sí, por supuesto, pero también tenemos que mantener muy bien fija nuestra visualización, digamos, del tema completo en sus relaciones interpersonales con el grupito de amigos con los que se junta, y decir no a un adolescente es retarlo Decirle sí. a que Hazlo. lo haga, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de que está buscando lo contrario. Más que decirle que no lo haga o prohibirlo o sancionarlo, es tener ese acercamiento y, lógicamente, bueno, darle la orientación que en su momento requiere. Y es algo tan delicado que podemos hablar, por ahí comentábamos en algún momento, de un tema de una adicción, las amistades que se llegan a concretar
este tipo de grupitos, más que el alumno o el adolescente quiera tener contacto, es parte o es requisito para pertenecer a ese grupito, ¿no? Que es el grupito buena onda, el grupito fashion, el grupito que de los... no siempre los más aplicados, pero es el grupito Claro. que a lo mejor tiene más El adeptos, popular. ¿no? El popular. Y normalmente tenemos situaciones de este tipo con sustancias, ¿no? Y es algo muy peligroso. Por eso creo que la comunicación es fundamental para el desarrollo con adolescentes desde la infancia, lógicamente hay que empezar a trabajar desde antes, y en la adolescencia pues rectificarlo y simplemente dar la orientación. El hecho de cuestionar a dónde fuiste, qué hiciste, hay que manejarlo con mucha cautela, más que un cuestionamiento, sino simplemente decir, bueno, hacia dónde estás yendo y lógicamente tener muy claro entre lo que haces tiene consecuencias, buenas o malas. Si vas a estudiar en un examen, va a salir bien. Si no vas a estudiar, pues probablemente va a salir mal, ¿no? Entonces, tener siempre claro que todo lo que hacemos tiene una consecuencia y dárselo muy claro a los adolescentes en este caso. Ahora, Oscar, tú mencionas mucho lo de la cuestión de la infancia. Sí. Como padres nos replanteamos a lo largo de la vida de nuestros pequeños cómo vamos educándolos y de acuerdo a los resultados que vas observando, pues te vas replanteando, obviamente, y dices, por aquí no va. Creo que no debí de haber dicho no porque estoy diciendo un sí. Por aquí no va porque quizás si le prohibí, pues es como darle la puerta para que me esté retando. Claro. Como maestro, ¿cómo nos ayudan a los papás? Porque todos los papás, dicho 1000 veces y en cualquier contexto, no traemos manual, no traemos... Los hijos son súper diferentes todos. Tienes uno, tienes dos, tienes tres, los que sean. Como maestro, tienes un alumno, tienes 50 alumnos, son todos tan distintos. Totalmente. Como desde la perspectiva, ya como papás, pues ok, llevamos una niñez, quizás nos equivocamos, pero pues ahí está el pequeñito adolescente ya. Como maestros, ¿cómo nos pueden apoyar? Porque a veces dicen, muchos maestros, su expresión es, ay, que lo eduquen en su casa. Yo no estoy para educar, ¿cómo de que no? Como educadores, como maestros, claro que nos toca una parte porque pasan con nosotros un ratito. Como psicólogos, por supuesto, cuando nos buscan para esa atención. Todo el que esté interactuando con el aspecto educativo tiene que ver en esa ayuda, con ver para dónde vamos cuando se nos está presentando alguna situación. ¿Cómo nos ayudan ustedes? Una extraordinaria pregunta, Ale. Mira, creo que, como bien lo dices, como docentes, como maestros, tenemos que ayudar a los jóvenes, siempre, el 100% tenemos que darlo en las aulas, no solo el aprendizaje, que es lo importante, los conocimientos, que ellos lleguen a una clase y se pueden llevar un conocimiento de lo que estamos haciendo, pero también esta parte de que hay jóvenes que son irrespetuosos, ¿no? Llegan tarde al salón, ¿no? En clase, en los horarios de clase. Trabajar con ellos, yo me pongo un poco a hacer sinergia con ellos, entenderlos también y poder convivir con ellos. Siempre les hablo del respeto, la formalidad. A veces a los jóvenes no los entendemos porque también en su adolescencia, en su juventud, no toman las cosas con responsabilidad, ¿no? De manera formal, y eso a veces hace que uno los haga a un lado porque no es atento, no es cordial, no pide las cosas por favor o gracias, Y es que que son palabras básicas. Que pasamos por ahí. Sí, ¿no? Entonces, bueno, es estar en contacto con ellos constantemente, todos los días, a veces en la clase y a veces hasta fuera de las aulas nos pasan a ver. Yo tengo la fortuna de estar en biblioteca y también ahí me los encuentro desde un libro, oiga, maestro, quiero leer Claro. tal, ¿no? ¿Qué me recomienda? Pero también la parte con los papás, yo sugeriría, y a veces ya en el nivel medio superior, que es donde estoy dando clase, a nivel bachillerato, ya los padres hemos dejado de atender a los hijos, de preocuparnos. Ya sentimos que él llega a la escuela y ya está seguro.
Creo que sí debemos como maestros acercarnos a los padres de familia, que ellos también nos busquen, oiga, porque te platico este caso, acaban de ser las entregas de calificación y ya el niño reprobó. Y entonces ya el papá llega, ¿por qué reprobó mi hijo? Pero en todo el semestre ¿no? nunca se preocupó cómo va mi hijo, si entrega tareas, no entrega. Entonces a lo mejor 2 o 3 veces al semestre que pueda ir el papá, que pueda pedir un espacio en su trabajo, que se acerque como a la escuela, a nosotros como maestros y poder tener una comunicación. A nosotros nos ayudaría muchísimo el poderle expresar al papá, al mamá, al tutor, cómo es su comportamiento del joven dentro de la escuela, porque Claro. ayudaría muchísimo, porque también ellos tienen cierto, pues, respeto ante los papás. Entonces, nosotros estamos dispuestos, digamos, a apoyar, a trabajar con los papás también. Ahí está el área de psicología en la escuela y también tiene mucho contacto con los papás. Pero la intención no es llegar al final, ya cuando reprobó, cuando ya no va a seguir en el semestre porque tiene que buscar otra escuela, sino que sea un proceso gradual de todo, desde que inicia hasta que finaliza. Y pues también te puedo decir que nosotros dentro de la escuela como maestros estamos muy preocupados por ellos, preocupados y ocupados también. Claro. Ocuparlos en ellos, en tareas. Tenemos, por ejemplo, en la escuela cuestiones de danza, música, artes, llevarlos un poco a este mundo, que no solo sea las aulas, el conocimiento, sino que desarrollen otras habilidades y que les permitan a ellos sentirse en este círculo de pertenencia dentro de una escuela, dentro de un grupo. Hay proyectos de emprendimiento cultural, emprendimiento empresarial, que a ellos les enseñamos a través de lo aprendido en aula, cómo poder construir una estrategia de emprendimiento y realizar un proyecto. Entonces, ahí los atrapamos también, ¿no? O sea, también en sus ideas, en sus conceptos, en sus temas de pensamiento, y hay jóvenes, me llama mucho la atención y te comento esto rápido. Unos jóvenes presentaron un proyecto de una discoteca, de un antro, sin alcohol, que eran bebidas preparadas, pero sin alcohol, y ese fue su proyecto de emprendimiento. Entonces, nos llama mucho la atención que sí, que realmente hay jóvenes que están preocupados, porque también el alcohol no es el camino, ¿no? del buen amigo. De una empresa también, ¿no? Y eso son algo que te puedo compartir que lo estamos viviendo. Pero sí también los jóvenes son momentos muy difíciles, el internet, ¿no? Sí. Los medios, las redes sociales, los medios de comunicación, que a veces se desvía o se sesga su aprendizaje. No digo que esté mal, al contrario, las tecnologías nos ayudan a desarrollar mucho conocimiento. Sin embargo, sí tener como padres esa mesura, ¿no? Hay que saber midiendo, encauzarlas. Pues nos acaban de hablar ambos de un compromiso como profesionistas que tienen con las personas que trabajan, y eso es pues prácticamente fabuloso. Ojalá y ese sentimiento pues llegue a todos los que tenemos esa responsabilidad tan grande. Los invito a ver una cápsula. ¿Por qué es importante que los adolescentes pertenezcan a un grupo? Ayuda en el desarrollo cognitivo. Con las personas que se relacionen, buscarán tener una cercanía, compartirán intereses, motivaciones, hobbies, emociones y sentimientos. En la actualidad, los adolescentes no solo forman parte de los grupos de escuela o de la zona donde viven. Se debe tener cuidado en la formación de grupos que hoy en día se conforman en las redes sociales a través de la tecnología. Estas a su vez nos permiten conocer a otras personas. El sentimiento de cohesión en los adolescentes ayuda a afrontar la soledad, impidiendo la falta de inclusión, lo que hace sentirse en pertenencia, valorados y aceptados. Esto tiene un gran impacto en su autoestima, autoeficacia, reconocimiento y seguridad. Es algo natural, esencial y necesario, que inevitablemente hace sentir a los jóvenes más felices y con una mayor satisfacción de vida. ¿Qué le pueden decir a nuestros televidentes que pueden hacer, que podemos actuar como padres? De plano, decirle de manera directa, no estás dentro de ese grupo por estas cuestiones, pues sería muy doliente. Hacerlo ver o enfrentarlo a una realidad que obviamente él no está vislumbrando es fuerte. ¿Cómo podemos
ser empáticos con nuestros hijos para transmitirles esa situación y quizás decir que no les impacte tanto, no podemos, porque la misma edad lo pide. Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? Aparte de estos talleres que el maestro comentaba que tienen, en donde hacen, pues quizás dinámicas o actividades que unen a las personas en los mismos gustos, a veces no hay manera. ¿Qué hacemos? Claro, bueno, en esto es, pues en casa hay que tener el acercamiento. Lógicamente, en el caso de los adolescentes, van a tener siempre alguna preferencia hacia mamá o papá, ¿no? Entonces, Importante detectar quién es fundamental saber por dónde está el mayor lazo de comunicación. A veces pensamos que es la mamá porque lo ve todos los días y está con él, pero muchas veces incluso con identificación con el género, pues puede ser con el papá. Eso es importantísimo. ¿No? Entonces habría que detectar primero una de esta vía de comunicación. La segunda es ser muy claros y racionales. A veces es un poco duro especificarles, ¿sabes qué? Mira, ventajas de este grupo, desventajas de este grupo. Hacerles ver un poquito más amplio el panorama, ¿no? Creo que un tema fundamental que nos lleva, en el caso de adolescencia, es el tema de la tolerancia a la frustración. Hablar de tolerancia a la frustración que se gesta desde la infancia y en la adolescencia es impresionante la cantidad de complicaciones que se llegan a tener. En México tenemos uno de los índices más altos de suicidios en adolescentes. Sí, porque no trabajamos ese aspecto. Y la parte emocional que en ese momento escuchaba, el trabajar con ellos, de puedan identificar si se sienten cómodos o no se sienten cómodos. A veces ellos se sienten forzados a pertenecer a un grupo porque sus amigos que a lo mejor se sientan al lado pertenecen a ese grupo y él no, se forza a estar y realmente no se siente cómodo. Entonces ahí es la parte más compleja. Los grupos que se tienen en las escuelas de educación desde básica, media superior y superior, son importantísimos, pero a veces no son suficientes porque no se llegan a identificar. A lo mejor no es algo de música, no es algo de negocios y buscan algo más. Una de las etapas que puedo ver común es bueno, ahorita ya no es tanto, los dichosos darquetos, que se vestían completamente de negro. Ajá. Ok, es Hubo importante, muy fuerte. es como que muy común, Claro. ¿no? Pero a veces ni siquiera ellos saben qué es lo que sostiene concepto, o fundamenta claro. eso, sino no nada más es vestirse de negro o pintarse el cabello de algún color, no, tiene un trasfondo, ¿no? Y muchas veces no lo conocen. Creo que una forma de acercarse a los adolescentes es con información, ¿no? Más que formación, con información de qué es lo que están haciendo y cómo lo van a llevar, ¿no? Te podría Alejandro. decir, Ale, que el que seamos padres sobreprotectores hacemos un daño Claro. tremendo, porque queremos repetir el que a mi hijo no tuvo esto, sus 15 años, yo le voy a hacer sus 15 años. Yo lo ¿no? doy cuando quizás no influiría tanto. Creo que hay otras formas de poder demostrar. educar a los hijos. Eso sí te puedo decir que se educa con amor y con el ejemplo. Si somos padres amorosos, obviamente sin olvidar que hay que corregir, eso es totalmente diferente, pero con amor y con ejemplo, ser ejemplo en casa. Entonces, creo que como papás tenemos esa responsabilidad de educarlos bajo estas perspectivas y sobre todo no sobreprotegerlos porque hace que sean hijos que no tengan esta resistencia a la tolerancia, Claro. no son tan tolerantes ya. Y bueno, ahora lo que yo te puedo decir como maestro es que vemos jóvenes que piensan que el cambiarse de escuela es la solución. Claro. Hay un caso, te voy a platicar, sin decir nombres obviamente, pero un joven, ¿no?, que termina con la novia, la chica en la escuela, o bueno, de ahí, Sí. y pues se quiere ir de escuela, cambiar, y creo que no son, digamos... Sí, a veces ellos te lo piden mucho y a veces nosotras mamás, ustedes los hombres a veces son un poquito más parejos en eso, pero nosotras mamás nos gana el sentimiento y queremos solucionarles y entonces damos esas opciones y hasta apoyamos en esas decisiones que pues efectivamente son mal tomadas porque hay que enfrentar las situaciones que se nos van presentando, no podemos andar de cambio en cambio.
Creo que de las muchas cosas que nos compartieron hoy, que de verdad les agradezco mucho su presencia en el programa para nuestros televidentes, pues es la tolerancia a la frustración. Eso es bien importante. Ya hemos hablado mucho en todos los programas sobre la comunicación, que yo creo que siempre tiene que estar presente con nuestros hijos, en esa paciencia, en esa atención, en esa presencia, en esa imagen de ejemplo de valores, pero de esa tolerancia de la frustración es un aspecto que no hemos tocado y que es importantísimo que lo recordemos, porque a veces queremos evitarle cualquier tipo de dolor, por chiquito que sea, hasta de que te quitaron un lápiz. No, mira, yo te regreso el lápiz y no pasa nada, pero no llores. Y lo que decías, desde chiquitos pues estamos haciendo que no puedan enfrentar dolores tan simples como el cambio de un lápiz, por citar una cosa. O el maestro me reprobó y bueno, voy a reclamar claro, por qué, ¿no? No, espérate, por algo hiciste o por Entonces, qué no bueno, ¿por qué reprobaste? papás en casita, pues recordemos y agradecemos su presencia sobre este manejo de la frustración de nuestros pequeños, porque este alto índice de suicidios que comenta el psicólogo Oscar es real, lo estamos viviendo. Entonces, pongamos nuestras emociones en el cerebro y las emociones de nuestros pequeños en el corazón. Nos vemos pronto.